darle corte ya. Sí. A ver si es capaz de ahí tú. Lo levanto. Hacia abajo, claro. Ahí va bien. Vale, espera. No, siempre. Sí, parece que se ve bien, ¿no? Te controlo aquí yo. No, aquí se lo dejamos y fuera. Ahí va bien. Merita. Sí. Pues lo dejamos aquí. Sí, fallo, no molesta. No habléis guarradas. A ver. Que después quedan todas ahí, ¿eh? No voy a Ah, ¿pero qué es? ¿Es 360? No. Está grabando. Aquí no nos ve. Manolo Marcos. Dime, Kiko. Están en la puerta. Sí, una patilla de trabajar, la niña no pasa. Vale. Claro. Pues igual cada ¿Qué? ¡Hostia, mi niño!
Está haciendo un golpe, Cristian. Para descubierta, sì, che? Puta madre, qui te lo prestavo.
Para entregar los premios de este combate, quiero llamar al ring a Manolo Padramón, jefe de servicios de deporte de la Xunta de Galicia. Hay que estar muy Sí, no, sí. Ah, vale, vale. Y el ganador del combate a los puntos en la esquina azul, Cristian Cruz. Vale, dígame el cuarto. Bien. Dígame el cuarto. No, pero es para poner a la televisión. Ah, vale. En breves momentos comenzará el segundo combate de la velada, que también consta, bueno, no, este consta de 3 asaltos de 2 minutos cada uno. Y quiero agradecer a los patrocinadores que lo hacen posible antes de avisar a los combatientes. Dar las gracias desde aquí a Xesco Bank SLU, Renault Ultra Talleres y Mesón Arrodas. Quiero llamar a la esquina roja en la categoría de 60 kilos de peso, desde Vigo, perteneciente al Remón Astín y asistido por Antonio Remón Asesosquía, a Diego Cao. Quiero llamar también en el mismo peso para la esquina azul, desde el Team Pina de Lugo, con el Pina en su esquina, a Aitor López.
Para la entrega de premios de este combate, me gustaría llamar a la lista al homenajeado de esta noche, Ricky Sánchez. Un aplauso para él. En la esquina azul hay gol. De momento que os parece la verdad. Está todo bien, es un ruido muy fuerte. Yo creo que nos está gustando demasiado, puede ser un poquito más, ¿no? Un ruido muy fuerte para todos los peleadores. Antes de que el combate para el que se están preparando los luchadores, dar las gracias a Aumas da Sousa, Oscar Seiras Martínez y el restaurante de España. Llamamos a la esquina roja del cuadrilátero con 63 kilos y medio de peso. Desde la escuela Carlos Padín a Pablo Núñez Alonso. Con 63 kilos y medio de peso. Llamamos a la esquina azul desde el Club Piña Boxing Club de Hugo y asistido por Alberto Piñero Arias El Piña en su esquina. Un aplauso muy fuerte para Hugo Esteban Hidalgo.
Quiero dar al ring para la entrega de trofeos de este combate a Paquito, del restaurante España. Ganador por abandono, Esteban Figueroa. Ya se están preparando los peleadores para el próximo combate. Este combate será 3 asaltos de 2 minutos cada uno. Y antes de llamar a los luchadores, queremos agradecer a Talleres Vicky Sánchez, Ave Comercial, Lar de Carmen y Patatas Sosa. Llamo a la esquina roja con 49 kilos de peso, perteneciente al gimnasio Toa, desde Avilés. Con un aplauso muy fuerte a Alex Lloyd.
Segundo asalto.
gustaría llamar en esta ocasión al ring para entregar los premios a Héctor, del Restaurante España. Ganador en la esquina roja, Aes Rose. Ya pasamos el Ecuador de esta velada del museo y en breves momentos comenzará el quinto combate, pero no sin antes agradecer a El Caminito Duro, Mon Mossi, Revoltosa y Ángel Herrero. Llamo a la esquina roja con 63 kilos y medio de peso de la Escuela del Museo Carlos Marín a Brangel Suárez. También con 63 kilos y 500 gramos, desde el Club Piña Boxing Club de Lugo, asistido por el Piña. Y me gustaría que recibamos como se lo merece a Pablo Pedrosa.
Facemos un K. Vale, vamos cá. Son 3 euros, ya lo vi. Xa ven aí, xa ven aí. Gracias. Llamamos para entregar el premio de este combate a Carlos de Osorio Estrao. Un aplauso para él. Ganador a los puntos en la esquina roja, Brandon Suárez. Antes de presentar el siguiente combate, vamos a dar las gracias a Manuel, Contiría y María Pérez. Llamo a la esquina roja desde la Escuela de Boxeo Jesús Pereira Casona de Coruña, con un aplauso muy grande para él, a Diego.
Primer asalto.
siguiente combate me gustaría llamar a Aldara del restaurante de Aldara. Vai, salvarsi con stupendi. Por decisión de los árbitros de la pelea queda en empate. Una empanada. Ya están los peleadores del séptimo combate que nos vamos a esperar. Pero primero vamos a dar las gracias a los patrocinadores siguientes: Pine del Norte, Pastelería Amarizo, Restaurante La Fábrica y Picadilly Yan Café. Llamo a la esquina roja en el peso de 60 kilos, desde la Escuela de Boxeo Jesús Ferrero Cachorro de La Coruña, a Martín García. Y en la esquina azul, también en la categoría de 60 kilos de peso, desde el equipo Bravos de Coruña, Andrés Rodríguez.
Para la entrega de premios de este combate, me gustaría llamar otra vez a Miki Sánchez. Un aplauso para él, por favor. Ganador en la esquina roja, Martín García. Solo queda un combate antes de la última pelea de la noche. También en la categoría de profesional. Me gustaría llamar para la esquina roja, desde la Escuela de Boxeo Bravos de La Coruña, con un fuerte ruido para él, a Alejandro Simón Suero. Y vamos a la esquina azul, también con 60 kilos de peso, desde el Team Piña Boxing Club de Hugo y asistido por Alberto Piñeiro, el Piña a pie de ring. Tenemos una caída de bienvenida a Guillermo Molina Piñeiro. Primer asalto.
Segundo asalto.
Ahí, como es que no. Más para grabar ahí los vídeos que había. Ahí, gracias. Para la entrega de premios de este combate, me gustaría llamar a Jaume de Tlaxcala. Un aplauso para él. Recordarles también a todos que después de la velada hay una fiesta en el Tlaxcala. ¡Ganador! En la esquina roja, Alejandro Sueño. Antes del último combate, vamos a hacer un pequeño homenaje al homenajeado de hoy, Nick Sánchez, en el cual primero me daré un breve texto para que los que no sepáis quién es, que sepáis un poco más de él, y después me llamaré a él y a Alberto Piñeiro para su pequeño homenaje. Con apenas 15 años comenzó a practicar boxeo en el viejo pabellón de los deportes bajo la batuta pugilística de su entrenador David Martin. Llegó a disputar más de 8 decenas de combates dentro del combate, donde logró repetir
el segundo puesto del podio de los nacionales. Manuel Santa Cruz, Palenque, lo convocó como seleccionado para los Ángeles 64 y meses más tarde como ocasión del rey internacional. Convocatorias a las que tuvo que hacer caso omiso y guisarse por motivos laborales. Su entrega al museo le costó el tributo de 2 fracturas de mandíbula y muchos puntos de sutura en ambas cejas. A cambio, lo compensa con la presencia de varios campeonatos nacionales y aficionados formando parte de la selección gallega del museo. Donde peleó contra iconos mundiales del museo como puede ser Javier Castillejo. Tanto su gran triunfo logrado en Leganés, campeón de España y de Europa, Alfonso Redondo. Como entrenador, fue partícipe del título nacional conquistado por Alberto Piñera en Viña. El pasado febrero fue distinguido por el gobierno autonómico con el premio a la Junta de Galicia 2023 al mérito deportivo. Un aplauso de todos para Miki Sánchez, por favor. Y me gustaría que se viera Alberto Piñera de Viña y Miki Sánchez de la Rey. Y muchísimas gracias. Tengo una deuda a siempre cuestionador y hoy quise hacer el homenaje y voy a hacer entrega de una placa. Espero que te guste. Gracias por todo. Gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros. A primera grada de Argentina, esperemos que sigamos en el momento actual. Tenemos que seguir apoyando porque de verdad merece tanto como preparador de hoxe como posador que foi. Sabedelo todos, foi o noso representante de España. Discutimos muchísimo, pero al final acabamos con uno. Me gustaría que le deis un fuerte abrazo. De nuevo, si me permitís, solo 5 minutos, foi unha única que viví con os robos, pero hubo moita máis xente que compartiu o campeonato nacional con o noso patrimonio. Que me gustaría que subieran aquí ao ring tamén porque foron partícipes de todo este evento. Gustaríame chamar a Azul que nos acompañe aquí ao ring. Vamos, Azul. Tens que saber que é un pinche de piña, porque creo que tenemos los gimnasios en todos los sitios. Bueno, otro que se acompañó durante esta temporada, creo que no me va a las cuentas, que muy honradamente Pablo de Año. Otra persona que nos acompañó siempre, estuvo siempre a la mano en todo, los señores Ramón.
Seguimos. Aquí estamos a ver a Paquito, de la Restaurante España, y a Héctor, que fueron los que cuidaban la piña diariamente. Alimentación por vía de su honor. Tenemos otro compañero, igual que costó un poquito subir, pero tenemos que llamarlo. Avelino Armada. Los días de hoy sigue levantando los manos a ver cómo tiene el niño. Avelino fácil de rodar, pero canta en este momento. Por último, por doctor de esta línea brava, Afonso Romero. Bueno, que sepáis que este fue el verdadero grupo de Piña, trayendo toda la nación del mundo, siendo el campeón de España de los 3 torneos. Ya me gustaría en mi época era un equipo como este, eso les llegaría a ser el otro. Claro, reformar por todo, hasta ahora una administración de la casa. Gracias. Me quedaba un tema. Hoy se faltan aquí 3 personas muy importantes con relación a Maceo, que nos dejaron para poco. Me gustaría tenerlos en memoria. 3 personas que, la verdad, aquí o luego, fueron todos fútbol. Un de ellos es un árbitro nacional, que vosotros todos conocéis, profesor, evidentemente, Cancelo. Me gustaría que le dierais un fuerte abrazo. Otra de las personas que estaría también esta noche aquí sería otro de los fallecidos, que fue el preparador, pienso que más pasadores profesionales en nuestra sociedad, que fue David Mar. Me gustaría que le dierais un aplauso a él. Y por último, una persona que fue entrañable para mí, que fue el presidente donde Piña se proclamó campeón de España, que le llamamos a un nombre, con nuestro amigo Sean Pérez. Bueno, ahora sí comenzamos con ustedes esta gracias. Como chuntófono, está un dios. Ahí está. Llegamos al plato fuerte del evento. Un combate
combate con 5 asaltos de 3 minutos cada uno. Los púgiles pelearán por el campeonato gallego de profesional. Antes de presentar a los boxeadores, queremos dar las gracias a los siguientes patrocinadores. Restaurante Almara, como os recuerdo que será la fiesta celebrada, el Concello de Lugo, la Xunta de Galicia y Deporte Gallego. Y sin más dilación, llamamos a la esquina roja, desde la Escuela de Boxeo Jesús Ferreiro Machado de Coruña, aspirante al título de campeón gallego de profesional. Queremos un fuerte ruido para Alex Andreu. También llamar para la esquina azul en la categoría de 75 kilos de peso al 3 veces campeón de España, una vez subcampeón de España, 4 veces bronce de España, 7 veces campeón gallego de élite y 2 veces campeón gallego de boxeo profesional. Llamamos a la esquina azul a Alon González de Flandes.
Estábamos, ustedes. Estoy chollando todos los días sueltos. No quiero ni vamos por algo. Venga, anda. Primer asalto.
Tercer asalto.
Para la entrega del cinturón de campeón, llamamos a Carlos de Gasoil Esperado. Vamos a hacer las puntuaciones. Nuestro 45, 50, 42, 45, 50, 3, 45, 50. Por lo tanto, campeón gallego, esquina azul, Adel González. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por estar aquí en el pabellón. Gracias a Alberto por ponernos aquí a disfrutar de este fútbol. Y sobre todo, a través de un cliente por el cual entiendo un poco cómo la tenéis de Venga. El récord